15 edificios más antiguos que aún se encuentran en uso. Existen muchos edificios antiguos en el mundo que siguen sirviendo al hombre desde hace siglos sin necesidad de cambiar su propósito original. Hemos recopilado una lista de los 15 inmuebles más antiguos del mundo que continúan teniendo el mismo uso para los hombres desde hace muchos siglos. Número 15. Nishiyama Onsen Keiunkan. Ubicado en Hayakawa, Japón, es el ryokan más antiguo del mundo, con más de 1300 años de historia. Fundado en el año 705 d.C., este histórico hotel ha sido operado por la misma familia durante 52 generaciones, lo que le valió un récord Guinness. Su legado combina una hospitalidad excepcional con una conexión profunda a las tradiciones japonesas. La posada es célebre por sus aguas termales naturales, provenientes de los manantiales de Hakuho, que fluyen ininterrumpidamente desde su fundación. El Nishiyama Onsen Keiunkan también destaca por su cocina tradicional japonesa, con especialidades como la carne de res koshu. Las habitaciones, decoradas al estilo japonés con tatamis, combinan encanto histórico con comodidades modernas como Wi-Fi. Aunque renovado en 1997, el ryokan conserva su arquitectura original y jardines. Número 14. Hoshi Ryokan. El Hoshi Ryokan, ubicado en Komatsu, Japón, es uno de los alojamientos más antiguos del mundo, con más de 1300 años de historia. Fundado en el año 718 d.C. por el monje budista Taiko Daishi. Su creación está ligada a una leyenda que cuenta cómo un dios de la montaña le indicó al monje la ubicación de una fuente termal con propiedades curativas. Siguiendo estas instrucciones, nació el ryokan, que ha sido administrado por la familia Hoshi durante 46 generaciones consecutivas. Este ryokan se distingue por su arquitectura tradicional japonesa, con espacios diseñados para ofrecer tranquilidad y armonía. Sus baños termales, alimentados por aguas de fuentes naturales, son su principal atractivo, proporcionando relajación y beneficios para la salud. Además, los huéspedes disfrutarán de habitaciones tatami, cocina kaiseki, alta gastronomía japonesa y jardines cuidadosamente diseñados. El Hoshi Ryokan es un testimonio vivo de la cultura y tradición japonesa cargada de historia. Número 13. The Bridge Tea Rooms. The Bridge Tea Rooms, ubicado en Bradford-on-Avon, es un emblemático salón de té con una historia que se remonta a 1502. Originalmente construida como una cabaña de una sola planta, se agregó su segundo nivel en 1675. A lo largo de los siglos ha sido hogar de un sastre, taller de herrería, tienda de dulces y antigüedades, antes de convertirse en salón de té en 1989. Según English Heritage, es uno de los salones de té más antiguos de Inglaterra en funcionamiento. Desde 2006, el establecimiento ha sido dirigido por Roy y Alison Hayward, quienes han mantenido su encanto victoriano. Con personal vestido en trajes de época y una decoración auténtica, The Bridge Tea Rooms ofrece una experiencia única que el gremio del té del Reino Unido ha calificado como casi perfecta. Es famoso por sus tradicionales tés ingleses de la tarde y ha recibido numerosos reconocimientos por su calidad. Además de su encanto histórico, el lugar tiene un toque misterioso. Algunos visitantes afirman haber visto la figura fantasmal de una mujer con crinolina recorriendo apresuradamente el salón. Número 12. Catedral de San Pedro de Treveris. La Catedral de San Pedro de Treveris, situada en Treveris, Alemania, es la catedral más antigua del país y un símbolo de la herencia cristiana europea. Con más de 1700 años de historia, se construyó en el lugar de un antiguo palacio romano donado por Santa Helena, madre del emperador Constantino, al obispo de Treveris en el siglo IV. Su construcción comenzó en el año 326 d.C., lo que la convierte en uno de los primeros edificios cristianos de Europa. A lo largo de los siglos, la catedral ha sido ampliada y renovada, fusionando estilos arquitectónicos románico, gótico y barroco. Entre sus tesoros destaca la túnica sagrada, atribuida a Cristo y traída por Santa Helena, junto con otras reliquias como un clavo de la Vera Cruz y una sandalia de San Andrés. El interior de la catedral deslumbra con una imponente nave, vitrales intrincados y capillas decoradas con obras de arte religioso de diferentes épocas. Número 11. Banca Monte dei Paschi di Siena. A menudo denominada MPS, es uno de los bancos más antiguos del mundo, cuyos orígenes se remontan a 1472.
fue establecido inicialmente como un monte de piedad o monte di Pietà por la magistratura de la República de Siena para brindar ayuda a los desfavorecidos durante las dificultades económicas. Los magistrados de la República de Siena fundaron el BMPS como una casa de empeños para ayudar a los pobres. El banco se expandió más allá de sus provincias tradicionales y abrió sucursales en otras regiones. Se convirtió en una institución de crédito de derecho público y recibió un nuevo estatuto. Actualmente, el BMPS es un importante grupo bancario italiano que opera en Italia y en los mercados financieros internacionales. En su interior, el banco alberga una colección de arte y documentos históricos que se han acumulado a lo largo de los últimos 500 años, además de bustos de figuras importantes para Italia y la Toscana, incluido Miguel Ángel. Número 10. Pub Ye Old Trip to Jerusalem. Ye Old Trip to Jerusalem, situado en Nottingham, Inglaterra, es un pub histórico que a menudo se considera la posada más antigua del país. Construido en las rocas debajo del castillo de Nottingham, originalmente sirvió como la cervecería del castillo durante el periodo medieval y hoy es un edificio catalogado de grado 2. Su nombre proviene del rey Ricardo Corazón de León, quien junto con sus hombres supuestamente se reunió aquí antes de partir hacia Jerusalén en 1189. Además, se cree que fue refugio local para Robin Hood, y la palabra trip en su nombre alude a su función como lugar de descanso tras largos viajes. Aunque algunas partes del edificio datan del siglo XVII, su atmósfera medieval permanece intacta. Las salas traseras, excavadas en la roca arenisca, ofrecen una experiencia única al transportar a los visitantes a siglos pasados, con artefactos antiguos, como una pequeña maqueta resguardada en una vitrina de un barco de madera conocido como el Galeón Maldito, le infieren una ambientación auténtica. Ye Old Trip to Jerusalem no solo es un pub, sino un rincón lleno de historias y leyendas. Número 9. Palacio de Diocleciano. El Palacio de Diocleciano, en Split, Croacia, es un monumento histórico fascinante, construido a finales del siglo III después de Cristo por el emperador romano Diocleciano como su retiro personal. Aunque llamado palacio, se asemeja más a una fortaleza, con aproximadamente la mitad de su extensión destinada al uso personal del emperador y el resto a una guarnición militar. Su diseño refleja un campamento militar romano, con 4 avenidas principales que convergen en el centro. El palacio abarca unas 3 hectáreas y combina estilos arquitectónicos romano, griego y bizantino. Entre sus estructuras más destacadas están el peristilo, una plaza ceremonial, el templo de Júpiter y el mausoleo de Diocleciano, que hoy es la Catedral de Sanduge. Las imponentes murallas incluyen 16 torres y 4 puertas emblemáticas: dorada, plata, hierro y bronce. Los sótanos, actualmente utilizados para exposiciones y ferias, son también famosos por ser escenario de la serie Game of Thrones. Integrado al núcleo histórico de Split, el Palacio de Diocleciano fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Número 8. Monasterio de Santa Catalina. El Monasterio de Santa Catalina está situado en la boca de un cañón de difícil acceso a los pies del monte Sinaí, en Egipto. Este monasterio es uno de los más antiguos que continúan habitados y es un lugar sagrado para las 3 grandes religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islam. Fue construido entre los años 548 y 565 por orden del emperador bizantino Justiniano. Se erigió en el lugar donde, según la tradición, Moisés vio la zarza ardiente que no se consumía. Posteriormente, el cuerpo de Santa Catalina de Alejandría, una mártir cristiana, fue trasladado al monasterio, convirtiéndolo en un importante sitio de peregrinación. El monasterio está controlado por la Iglesia Ortodoxa Autónoma del Monte Sinaí, que depende de la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén. En 2002 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, debido a su importancia única para las 3 religiones abrahámicas. Número 7. Palacio de Potala. El Palacio de Potala, situado en Lhasa, Tíbet, es una impresionante fortaleza con una historia y arquitectura extraordinarias. Construido inicialmente en el siglo VII por el rey Songtsen Gampo como residencia para sus esposas, fue reconstruido en 1645 por el quinto Dalai Lama, Lobsang Gyatso. Desde entonces sirvió como palacio de invierno para los Dalai Lamas y como sede del gobierno tibetano hasta 1959, cuando el 14º Dalai Lama huyó a la India. Este majestuoso complejo
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994, consta de dos partes principales: el Palacio Blanco, que cumple funciones administrativas, y el Palacio Rojo, dedicado a la religión. Con más de 1.000 habitaciones, 10.000 santuarios y unas 200.000 estatuas, el palacio es un tesoro cultural y espiritual. Número 6. Torre de Hércules. La Torre de Hércules, ubicada en La Coruña, Galicia, España, es el faro romano más antiguo en funcionamiento y un símbolo del legado histórico de la región. Construida en el siglo I después de Cristo, durante el reinado del emperador Trajano, se eleva 55 metros sobre una colina cercana al Atlántico. Diseñada por el arquitecto romano Cayo Sebio Lupo, la torre fue dedicada al dios Marte y servía como guía para los navegantes romanos. Su diseño original incluía una rampa en espiral, aún visible en su núcleo central tras las renovaciones de 1791 que le dieron su apariencia actual. Según la leyenda, el héroe mitológico Hércules enterró la cabeza del gigante Gerión en este lugar tras vencerlo, simbolizando la transición entre los legados romano y tartésico-fenicio. Rodeada por un jardín de esculturas con obras de artistas como Pablo Serrano y Francisco Leiro, la torre ofrece impresionantes vistas del océano. En 2009 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reconociendo su importancia histórica, cultural y arquitectónica. Número 5. Kirkjubur. Kirkjubur, en las Islas Feroe, es un pueblo encantador, con una profunda relevancia histórica y cultural. Ubicado en la isla de Streymoy, fue un importante centro religioso durante la Edad Media y hogar de la diócesis episcopal de las Islas Feroe. Entre sus tesoros arquitectónicos destaca la Catedral de Magnus, una imponente catedral gótica iniciada alrededor del 1300, pero nunca terminada. Sus ruinas, con altos muros y detalles góticos, evocan la grandeza medieval. Otro símbolo histórico es la iglesia de San Olav, construida en el siglo XII, que sigue siendo la iglesia más antigua en uso en las islas. Además, Kirkjuboargarur, conocida como Royrstovan, es una casa de campo del siglo XI, que probablemente sea la casa de madera habitada más antigua del mundo. Construida con madera noruega, la casa tiene tejados de hierba y una arquitectura nórdica tradicional. Desde 1550 ha sido el hogar de la familia Patterson, que representa la 17ª generación viviendo allí. Hoy también es un museo, mostrando la rica historia y la vida tradicional de las Islas Feroe. Número 4. La Maison de Jeanne. La Maison de Jeanne, situada en Séverac-le-Château, Aveyron, Francia, es una joya arquitectónica del siglo XV y una de las casas más antiguas de la región. Construida en 1478, su fecha fue confirmada mediante dendrocronología, un método que analiza los anillos de los árboles. Lleva el nombre de su última ocupante conocida, Jeanne, una artista, y permaneció desocupada desde los años 1970, hasta que el municipio la adquirió en 1995. En 2019 fue restaurada para preservar su legado histórico. Su estructura de madera y paredes de adobe reflejan las técnicas de construcción medievales. Un detalle curioso es que los pisos superiores son más grandes que la planta baja, un diseño influenciado por antiguas leyes fiscales que grababan solo el área del nivel inferior. Originalmente revestida de piedra, también cuenta con un sótano superior. La Maison de Jeanne alcanzó notoriedad en 2017, cuando una fotografía suya se volvió viral, atrayendo millones de visitas y despertando fascinación por su arquitectura única y su historia, que encapsula la vida medieval francesa. Número 3. Palacio de los Papas. El Palacio de los Papas, situado en Aviñón, Francia, es una de las joyas más grandes del arte gótico medieval en Europa. Construido entre los siglos XIV y XV, abarca una impresionante superficie de 15.000 metros cuadrados, que lo convierte en el mayor palacio gótico del mundo. Su diseño, obra de los arquitectos Pierre Peysson y Jean de Louvres, combina elegancia y monumentalidad, con majestuosos salones, capillas y apartamentos privados. Durante su apogeo, albergó la biblioteca más importante de Europa y fue un centro cultural vinculado a figuras como Petrarca y el compositor Guillaume de Machaut. Abandonado por los papas en 1377, fue ocupado por antipapas y más tarde utilizado como prisión y cuartel militar. En 1906 se convirtió en Museo Nacional y en 1995 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, destacando su relevancia histórica y arquitectónica. Número 2. Truffit and Hill.
La historia de la barbería más antigua del mundo, reconocida por el libro Guinness de los Récords en 2014, comenzó en el elegante barrio de Mayfair en 1805. Truffit and Hill es la barbería más antigua del mundo. Fue fundada por William Francis Truffit en Londres y desde sus inicios se destacó por ofrecer servicios de alta calidad a la realeza y a la aristocracia británica. Solo en Truffit se respira tanta historia en cada rincón y ha tenido el honor de servir a los monarcas de Gran Bretaña durante 9 reinados consecutivos. A lo largo de su historia, Truffit and Hill ha servido a numerosos miembros de la familia real británica y a figuras prominentes como Winston Churchill, Charles Dickens, Oscar Wilde y celebridades de Hollywood como Frank Sinatra y Cary Grant. Número 1. Het Houten Huis. Het Houten Huis, o Casa de Madera, es un tesoro histórico ubicado en el encantador Begijnhof de Ámsterdam. Construida alrededor de 1528, es la casa más antigua de la ciudad y una de las 2 únicas estructuras de madera que aún existen en el centro, junto con una casa de Zürich. Su fachada pintoresca, con vigas de madera y un diseño medieval, refleja la arquitectura tradicional de la época y cautiva a los visitantes. En el pasado, la mayoría de las casas de Ámsterdam eran de madera, pero los devastadores incendios de 1421 y 1452 llevaron a la prohibición de este material para la construcción. Esto convierte a Het Houten Huis en una reliquia única y una rara superviviente de esa época. La casa forma parte de Begijnhof, un patio medieval que fue hogar de las beguinas, mujeres religiosas que vivían en comunidad sin tomar votos formales. Pocos se atreverían a vivir en el interior de estas construcciones, pero hay que reconocer que tienen su encanto. ¿Te gustaría visitar y conocer alguno de estos edificios? Compártelo con nosotros. Cuéntanos en la sección de comentarios. Y si te ha gustado este video, por favor no olvides dejarnos tu hermosa manito arriba, suscribirte y hacer clic en la campanita para mantenerte al día cada vez que subamos un nuevo top de las curiosidades más increíbles. ¡Hasta la próxima!